Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios los bendiga, los fortalezca y los vivifique en toda palabra de verdad, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia, por su bendición, por su bello y precioso amor, estamos aquí con ustedes nuevamente para poder trasladar el, el tema del día de hoy. Hemos estado continuamente hablando con relación a Habacuc, el libro de Habacuc en diferentes temas y tocando pues diferentes versículos, ya que vemos que el libro de Habacuc se centra principalmente en lo que son diversidad de oraciones, inclusive de la respuesta de parte de Dios a las oraciones de Habacuc. Y como al final del capítulo 3 Habacuc lo que hace es brindar una oración en forma de canto, conocido como oración de Habacuc sobre Sigionot. Ya hemos tocado parte de ello, inclusive pues ya también hemos dado o nos hemos centrado también en estos últimos días, en estos últimos temas relacionados a Habacuc capítulo 2, con respecto a al conocimiento que Habacuc ahora tiene de cómo Dios responde y por eso cambia de alguna manera su forma de orar a Dios porque ve cómo Él responde. Por consecuencia, al ser de alguna manera entendido, Él cambia y también expone por qué razón ahora comenzará o tendrá cierta postura a la respuesta de Dios. Y por ende, por esa razón, en parte, dentro de las respuestas que Habacuc recibe, hay una respuesta esperanzadora en el capítulo 2, ¿verdad? Ya vimos de alguna manera su contraste la postura de Habacuc con respecto a la primera respuesta de parte de Dios, que fue en el capítulo 1, y por esa razón él cambia de alguna manera su oración y su esperanza en el capítulo 2. Alguien podría, que tal vez ya leído Habacuc capítulo 2, dirá, pero ¿por qué una respuesta esperanzadora? Y por esa razón, pues vamos a tocar hoy a relación a ello y también con la presentación de nuestras quejas. Así que vamos a orar para continuar o para que el Señor nos ayude en el tema del día de hoy, que el Señor nos dirija y nos provea de su sabiduría y revelación como Él la conoce. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, amigo y pastor, damos hoy entrega a ti de este tiempo para que nos dirijas, para que no seamos nosotros a la hora de transmitir tu mensaje, sino que seas tú y nosotros, y que también las personas que estén oyendo el mensaje puedan recibir tu palabra de verdad como debe ser recibida, para no ser oidores olvidadizos, sino que puedan ser hacedores de la palabra. Así que damos las gracias, bello y precioso amado Padre, y dirígenos hoy, bendito, para que podamos a una voz pedir de tu ayuda y tu socorro. Privámonos de tu sabiduría y revelación y guíanos para que sea quitado todo estorbo y toda altivez de corazón y que seas tú ensalzado y exaltado en todo tiempo y lugar. A ti la gloria, amado Padre, pedimos tu ayuda y también que tú seas honrado, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a avanzar conforme a las misericordias de Dios. Muy bien, entonces tenemos el título que ya le hemos resaltado, es una respuesta esperanzadora. Resaltando el caso de Habacuc, como ya lo mencionamos en su momento, Habacuc no era necesariamente una persona conocida en el término ministerial, si lo queremos llamar de esta manera, o en su función profética, algo similar a lo que ha pasado con otros profetas, como lo podría ser Isaías, Jeremías, o inclusive Ezequiel y algunos otros profetas a los cuales Dios venía, les daba una profecía y luego ellos profetizaban a las regiones que Dios los enviaba o a algún rey o algún pueblo o alguna otra labor, como tal vez lo hemos visto mayormente, tal vez con Isaías o Jeremías, o el conocimiento que a veces nosotros tenemos de ciertos profetas, ¿verdad? Sino que la situación que se da en el caso de Habacuc es porque él ora. Ese era el punto principal en el caso de Habacuc, es decir, es una persona que estaba orando. Mm, eh,
Y esto nos deja ver mucho a nosotros, a la manera también como Dios llama a profetas, porque vemos en el caso de otros profetas que no necesariamente se ven del todo que puedan estar orando, clamando para que Dios les revele algo, ¿verdad? Sino que se ve que son llamados a los Jeremías, por ejemplo, que Jeremías de repente tal vez estaba sentado y Dios viene y le habla y dice, mira, yo te enviaré a ser profeta de las naciones. Con eso tampoco hablamos de que no significa que Jeremías no oraba o que Jeremías no estaba en la palabra. Él estaba, si algunos mencionan que él era un sacerdote o venía de una familia sacerdotal, y que creo yo que también se hace mención que él era eh, él enseñaba a otros. Entonces, Dios llama y envía en este caso a Jeremías para que él vaya y profetice a otras regiones, otras naciones. En el caso particular del llamamiento, si lo queremos llamar así, o de Habacuc como profeta, se da en medio de las oraciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente Dios le dice a Jeremías, ve y dile a mi nación, así digo yo, sino que su función profética se da de una manera un poco peculiar, pero mayormente se da en la intimidad. Es el punto principal del el libro de Habacuc, se da en la intimidad, porque él está orando para que Dios cambie, para que Dios transforme su nación, para que Dios deje, por así decirlo, que es una de las formas que lo menciona Habacuc, como que Dios no se haga el desentendido con su nación. Es decir, como algo así como, Señor, ¿por qué estás permitiendo que la nación se corrompa? ¿Por qué estás permitiendo que tu nación se desenfrene? ¿Por qué no haces nada al respecto? ¿Por qué los dejas, por así decirlo, sin castigo? ¿Por qué no, por así decirlo, envías a alguien o transformas a alguien para que les predique y los haga cambiar, ¿verdad? De alguna manera, si lo queremos llamar así, sobre el entendimiento de lo que hemos leído de Habacuc, él se queja y expone, y por eso también hablamos en su momento acerca de la carga de Habacuc. Es decir, que él tenía una carga acerca de lo que veía. Ya lo hemos mencionado a veces de que a veces nosotros en nuestro diario vivir no nos damos cuenta de las cosas. Inclusive cuando nosotros somos niños, nosotros no nos importan a veces todo lo que nos rodea. No estamos pensando, por así decirlo, en política o en economía o que si hay trabajo o no hay trabajo. Nosotros como niños jugamos y hacemos y deshacemos. Cuando nosotros crecemos y nos enfrentamos a ciertas características que hay allá afuera, como de que tal vez alguien compre un carro y se lo roben, como tal vez el hecho de que tal vez la comida está muy cara, o otros aspectos que están relacionados al trabajo, que alguien tal vez anda buscando trabajo y no encuentra. Él tiene una carga en varios aspectos y por eso es de que la sociedad o las personas piden un buen presidente o un buen representante del país para que eso provoque que haya un cambio en la persona. Entonces, las personas hacen quejas o reclamos sobre aquí, en este caso, al presidente de la nación por causa de lo que se está dando, ¿verdad? Pero a lo que quiero resaltar es de que cuando crecemos es de alguna manera es como que a causa de las experiencias y demás se nos abren los ojos para ver otras cosas que de niño no veíamos y que de cierto punto no nos importaba, ¿verdad? De niños. Pero en el caso de Habacuc pasa similar, ¿verdad? Que Dios le pudo haber abierto los ojos a Habacuc. Inclusive por eso en su momento hablamos de cuando hacía la revelación o la visión que vio Habacuc, el sentido que no necesariamente era que Dios le mostró algo así a lo Juan en el Apocalipsis, sino que él estaba viendo la maldad, es decir, estaba observando que había depravaciones, iniquidades y maldades y un conjunto de cosas que estaba viviendo la gente y que esa visión, eso que estaba viendo, lo trajo a una carga para presentarla en oración, que fue el primer punto que hablamos cuando comenzamos a hablar acerca de las oraciones de Habacuc. Entonces, Habacuc lo que hace es presentar su carga delante de Dios, su queja de que por qué Dios está permitiendo todo eso y que él necesita de que su nación venga a arrepentimiento para salvación. Ciertamente, él tal vez de alguna manera no sabemos qué tanto venía orando Habacuc, ¿verdad? Aquí solo se nos está presentando como ya la parte cuando recibe una respuesta de parte de Dios. Es decir, que Habacuc podía haber venido orando continuamente en su relación a la situación que estaba viviendo, por así decirlo, su nación.
en este caso, en donde él habitaba, Jerusalén o Israel. Entonces él ya venía con la continuidad de oración, con la continuidad de su queja delante de Dios. Ciertamente ya hemos hablado que la queja que él estaba presentando no significaba que fuera una queja ilegítima o que fuera una queja que Dios podía aborrecer. Realmente él se estaba quejando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque él estaba clamando por la justicia. Es decir, mira, hay una injusticia. Hay algo que no debería estar en parte de la naturaleza de nuestro país, de nuestra nación, de que tu pueblo no debería mostrarse de esa manera. No estamos hablando de una queja que a veces nosotros somos tal vez un poco arrogantes o un poco eh, malintencionados cuando nos quejamos, que buscamos nuestro beneficio propio en el aspecto de que, por ejemplo, Señor, ¿por qué no me has dado la casa que te he pedido? O que no el carro que te he pedido? Y estamos hablando de lujo, ¿verdad? Más que de necesidades o algunas otras cosas que pues se pueden presentar en la diversidad de cosas que nosotros pretendemos. En este caso, Habacuc no está siendo egoísta en el sentido de dame un carro, casas, como diría alguien, casas, carros, sueldos, puntos, sino que él está hablando de que, mira, nuestra nación no es lo que debería ser. Y él está abocando, está pidiendo a la justicia, que realmente Dios es un Dios justo y que eso es lo que Dios necesita, que nosotros busquemos la justicia, busquemos la verdad. Entonces la queja que está presentando es correcta. También habíamos puesto ejemplos de ello, de que hay cosas que pueden estar malas y uno ciertamente se puede quejar, no de una manera arrogante, sino que miren, es necesario que se arregle para que las cosas se mejoren o inclusive pues en ciertos bancos o ciertos procesos pueden estarle robando algo al pueblo, a las personas y uno dice, miren, pues por favor arreglen esto porque eso está provocando que estén robando a las personas o que lo que están haciendo es incorrecto y ya por así decirlo, el presidente de la compañía, otro digo, sí es cierto, vamos a arreglarlo. Entonces es una queja legítima. Pero hay otras personas que se quejan solo por quejarse. Ya es como que su naturaleza. Entonces, a lo que quiero resaltar con todo esto es de que en el libro de Habacuc está presentando una queja. Ciertamente vemos en el mismo capítulo 1 cómo Habacuc recibe una respuesta de parte de Dios, que también es lo que hemos hablado. Y también él no espera a Habacuc recibir tal respuesta, porque él tal vez pensaba que Dios iba a venir a cambiarlo todo. Y por eso él no espera ese juicio, porque claramente Dios le da una respuesta diciendo va a haber un suceso que nadie, inclusive si se lo cuenta, nadie va a creer, pero que también envía a Dios un ejército para destruir la nación, a la cual él está orando para que la cambie. Entonces él por esa razón entra en la segunda queja y también él ya basado en la primera respuesta que Dios le da, él cambia su manera de orar y también cambia su intención a la espera de la respuesta a Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque ya hubo una manifestación de cómo Dios le llega a hablar y también él se da cuenta de cómo Dios actúa, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros o cuando tenemos esta relación con Dios, cuando nosotros comenzamos inclusive en el Evangelio, nosotros tenemos una perspectiva de Dios, es decir, nosotros pensamos que Dios es de una manera por lo que nos pudimos haber oído, lo que pudimos haber leído, y es muy claro pues de que cuando uno ve algo acerca de Dios como un Dios amoroso o un Dios justo, nosotros tenemos una idea. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, nuestra forma de vida, tenemos un concepto de justicia, un concepto de amor, pero cuando ya Dios se nos presenta o se nos manifiesta en su presencia o en su palabra, nos da una demostración o una manifestación de cómo realmente es su amor, ¿verdad? Cómo es realmente su justicia. Y uno a veces se queda impresionado de la manera de cual él opera y habla, o inclusive lo que conocemos como el amor de Dios. Que uno dice, sí, Dios nos ama, inclusive hay personas que nos han dicho, nos ama mucho Dios, pero a veces en la presencia de Dios sentimos ese bello amor y decimos, ciertamente me han dicho que el amor de Dios era maravilloso, pero esto que estoy presenciando no tiene forma de describirse con palabras, es decir, las palabras no alcanzan para describir tan magnitud de amor, ¿verdad? También lo menciono por una experiencia que yo viví hace años en una congregación, en la congregación donde yo estaba, y que para mí describir eso me quedo corto con la experiencia que viví,
que inclusive fue una experiencia de segundos, no estamos hablando ni siquiera de horas, sino que fue un momento hablando con un hermano en una administración. Recuerdo que todo a mi alrededor fue como que se fuera transformado, es como que a mí me hubieran llevado por así decirlo, a algo natural muy hermoso y con tanta paz y tranquilidad y todo, que fue como que hubiera estado en ese momento por breves segundos y de repente se acabó toda esa visión y todo ese sentimiento, pero de alguna manera tal vez lo portaba en mí. Y si yo describiría esa paz, solo podría decir que era una paz inigualable o un sentimiento que no tengo palabras para anunciarlo, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir a alguien, mira, Dios te provee paz o te provee todo ello, pero mis palabras se quedan cortas a la experiencia que uno puede vivir con esos momentos, ¿verdad? Y que aunque fue de segundos, pues de alguna manera igual es algo bastante impactante. Y menciono esto por el hecho de la manifestación de la respuesta que Dios le pudo traer a Habacuc. Ese es al punto que quiero llegar, de que cuando ciertamente él hubiera podido haber leído unos profetas en los escritos o en la Torá acerca de Dios cómo habla o cómo Dios responde o cómo si alguien pide se le dará, ¿verdad? Pero él ya está experimentando la respuesta de Dios en su primer reclamo o en su primer queja, entonces él ya experimentó una primera incursión de Dios sobre su vida y una respuesta de Dios diciendo, miren, voy a traer juicio, ¿verdad? Cosa que tal vez él no esperaba del todo y que dice, mira, voy a traer un juicio sobre ustedes, sobre la nación, ¿verdad? Entonces, él claramente vuelve a exponer Habacuc sobre ello y de una manera diferente, inclusive por eso él menciona y dirá, y vamos a leerlo acá en el versículo 2.1, que este 2.1 es parte de la finalización de su segunda queja. Inclusive puede ser que ciertas Biblias puede ser un poquito difícil de ver la conversación, si lo queremos llamar de cierta manera, entre lo que puede ser Habacuc y Dios, pero en otras Biblias sí relatan como que la primera queja de Habacuc y luego dice la respuesta a la primera queja de Habacuc de parte de Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esta segunda queja, este versículo 1 es la finalización. Entonces, en la finalización de su segunda queja, él ya eh, establece algo bastante peculiar. Dice lo siguiente en versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la finalización de la segunda queja. ¿Por qué menciono que es importante? Porque vemos como él, por la experiencia anterior, él menciona y dice, guardaré, estaré al pendiente. Antes no estaba tan atento a la respuesta de Dios, o sea, oraba con que Dios hiciera algo, pero no pensaba que iba a venir conmigo a decirme lo que él iba a hacer. En este caso, por eso él dice, ahora estaré atento, estaré al pendiente, porque sé que él va a venir a responderme, porque ya tuvo una experiencia de su respuesta, ahora estaré más atento, porque sé que él vendrá. Y también menciona esta en la parte final donde dice, y qué he de responder tocante a mi queja. Es decir, de que puede ser, y él dice, bueno, puede ser que Dios venga a decirme, y yo también reafirmaré o entablaré una relación con Dios, porque inclusive si no estoy mal en el libro de Isaías dice, vengan conmigo y pongámonos a cuentas, porque así si vuestros pecados fueren como la grana, serán más blancos y limpios, ¿verdad? Entonces viene por esa razón Habacuc y dice eso. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 2 de este segundo capítulo ya hay una respuesta de Dios para Habacuc. Es decir, que ya Habacuc sabía que iba a venir y por eso estaba velando, estaba atento a Habacuc que iba a venir. Eso ya lo hablamos en otras reuniones sobre nuestra actitud con relación a la respuesta que Dios pueda traer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hablamos acerca de estar en la palabra, estar en la presencia, estar en la continuidad y no necesariamente como que, ahí está bien, Dios me va a responder al rato. Y que nosotros nos demos desentendidos y sigamos siempre en nuestras costumbres carnales, sino que habla de que si yo me quejo, debería estar atento a saber que Dios va a venir en una respuesta, sabiendo que mi queja es legítima, ¿verdad?
Entonces aquí dice el versículo de la siguiente manera. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces vemos cómo Dios le da una respuesta a Habacuc. Y menciono esto inclusive por la causa del título. Tal vez no coloqué todo el pasaje de Habacuc del capítulo 2, pero porque hay algo que me quiero centrar. Y por eso estoy dando exponiendo varias cosas para que logremos entender algo. En esta parte del capítulo 3, perdón, del capítulo 2, del 4 en adelante, hay algo bien importante cuando leemos el capítulo 2, porque Dios comienza a decirle cosas a Habacuc, pero comienza a mencionar los ayes. Cuando se hablan de ayes en la Biblia, hace referencia acerca de castigos o juicios que se van a venir a traer, a manifestar. Y lo interesante de esta parte de los ayes, porque si, por ejemplo, en el caso colocamos el título una respuesta esperanzadora, entonces a veces como que puede sonar contradictorio de que es una respuesta esperanzadora, entonces ¿por qué habla acerca de los ayes que vendrán? ¿Por qué es esperanzador relacionado a los ayes? Porque si se menciona ayes significa que van a venir juicios y por lo tanto vendrán, cuando se habla de ayes, habla de decir que la gente va a decir ay, ¿verdad? El sentido de que le puede estar pasando algo malo y por lo tanto está quejándose. Pero veamos el punto inicial de lo que venimos hablando de Habacuc, ¿verdad? Que Habacuc está clamando para que ya no haya más maldad. Habacuc está clamando para que ya no haya más engaño, mentira, violencia, injusticia. Entonces, una respuesta esperanzadora sobre el hecho de que vendrán ayes, en el sentido de que estos ayes son para los malos. Es decir, acerca de que estas personas que hacen el mal van a tener prácticamente juicios para ellos. Quiere decir que van a ser corregidos para que ya no sigan haciendo lo malo. Entonces, por eso, de alguna manera, y por esa mención, hace referencia de que es una esperanza para la respuesta de Habacuc. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que también la Biblia habla acerca del final de los tiempos, ¿verdad? De que uno está orando, pero también Dios va a buscar la culminación de todo el mal. Y que claramente la culminación del mal va a concluir con juicio. Es decir, Dios va a establecer también ayes, por eso dice la palabra acerca, si no estoy mal, una ave que dice, ay de los moradores de la tierra. Pero estos moradores de la tierra de la cual la Biblia habla, y que si no estoy mal, no sé si es un ángel o es un águila, que hace mención acerca de los ayes que vendrán sobre la tierra, los moradores de la tierra, está hablando sobre aquellos que se han sujetado a la maldad, inclusive al anticristo y al falso profeta, y que ellos van a recibir un juicio realmente por causa de la maldad y todo lo que han provocado. Pero que los que creen en Dios no van a tener ello. Cuando esos juicios acaben, Dios juntamente va a traer con ello, va a traer una esperanza de gloria y pues lo que se conoce como el reino milenial. Pero lo que quiero traer a colección aquí, no solo el punto de los ayes como un punto de que Dios va a traer ayes sobre aquellos que hacen el mal o los juicios que van a venir a traer o van a resaltarlo, sino que hay una línea o una oración específica con relación a la oración que planta Habacuc. Es decir, dentro de todos los ayes que se manifiestan, hay algo bastante relevante, inclusive que Habacuc marca en el capítulo 3. Y esto es el Habacuc 2:14, dice de la siguiente manera: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Otra vez, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, que las quejas que presentó Habacuc sobre la situación no solo le dio una respuesta a Dios de lo que iba a acontecer sobre su nación, ¿verdad?, sino que también Dios le está dando a Habacuc las palabras de lo que Dios va a hacer sobre toda la tierra.
y la esperanza de que Dios va a llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y alguien dirá, pues sí, pues, pero ¿y eso de qué me sirve a mí? Podrá decir alguien, pues porque yo no sé si voy a estar en ese acontecimiento. Lo que quiero resaltar con el hecho de una respuesta esperanzadora y con resaltar todo el punto de las quejas de Habacuc y las respuestas entre Habacuc y Dios que se están presentando, inclusive los ayes y otras continuidades de cosas que estamos hablando y llegar a este punto de decir de que porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, del conocimiento de la gloria de Jehová, nos podemos usar esto para extrapolar, es decir, para entender lo que va a pasar en mi relación con Dios y cómo también Dios me puede contestar a mí a causa de lo que yo puedo estar presentando como queja. Porque me está dando un ejemplo, me está mostrando Dios a través de las escrituras lo que Dios puede actuar y puede hacer y traer una respuesta esperanzadora a mi vida. Esto también lo hemos resaltado como el caso del libro de Romanos cuando dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, para traer esperanza y consolación a nuestras vidas. Entonces, la Biblia es un libro de esperanza, es un libro esperanzador, porque nos muestra cosas con respecto a la bondad y la justicia que Dios ejerce. Ciertamente nosotros en nuestra forma de vida, en nuestro día a día o en las diferentes vivencias de los diferentes países con diferentes gobiernos, ciertamente sabemos de que hay cosas que son muy marcadas y muy malas, como países que donde están bajo un régimen político que está sometiendo a la nación, ¿verdad? Si lo queremos también en otros términos, puede ser también de que hay padres de familia que pueden estar sometiendo de una manera muy mala o inclusive madres a sus hijos, o inclusive podemos también mencionarlo con en términos de las congregaciones que, y como lo vimos en su momento, también hablando de Habacuc, de que uno puede ver que el sistema de culto, de adoración a Dios, no es como lo que debería ser, y que uno puede sentirse triste o puede sentirse decepcionado o puede tener algún otro tipo de emoción, ¿verdad? O cosas que nos están afectando a nosotros por lo que vemos, por de alguna manera, ya sea por el celo, por la expectativa, o por decir claramente de que, bueno, Señor, pero tu palabra dice esto, ¿por qué esto no se está manifestando en tu cuerpo? Y algunos hablan, por ejemplo, de la apostasía o un montón de cosas que nosotros podríamos ver, es decir, que Dios nos puede abrir los ojos o nos ha estado abriendo los ojos y que nosotros estamos viendo en la congregación, en la familia, en la nación, y que no es lo que nosotros quisiéramos para nuestra nación o no es lo que nosotros quisiéramos para nuestra congregación o lo que no es lo que nosotros tal vez quisiéramos para nuestra familia o etcétera, ¿verdad? Es decir, por eso mencionaba el caso de Habacuc, de lo que ve, pero no lo que él quisiera o no lo que Dios espera para la nación, ¿verdad? Que Dios puso una nación para que fuese santa, sin mancha, inclusive por eso citamos el libro de las Lamentaciones, como si no estoy mal, Jeremías, en Lamentaciones hace referencia de cómo era la consagración de los sacerdotes o las personas del pueblo, que provocaba inclusive cómo su rostro podía ser como brillo o como algo precioso, pero a causa de las contaminaciones ya no, esa manifestación ya no está, ¿verdad? Entonces Habacuc hace esa referencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en nuestra, inclusive en lo que vemos en nuestra vida, familia, congregación, nos dice que podemos presentar una queja delante de Dios. Una queja, obviamente, que es una queja legítima, es una queja basada en la justicia, es una queja relevante que nosotros podemos presentar. Por eso cito a Habacuc, ¿verdad? Y que ciertamente Dios puede venirnos a hablar. Por eso también citaba el caso de Habacuc 2.1. Y ciertamente sabemos de que conforme nuestra queja es en base a una justicia, que nuestra queja es en base a una revelación que Dios está trayendo a nuestra vida, como el caso de Habacuc, de que no es como debería esto, o sea, esto no es como la palabra dice, esto no es como ya se ha reflejado, no es parte de la naturaleza de Dios. Y nosotros obviamente estamos presentando esta queja y que Dios estamos solicitando que haya un cambio, que haya una transformación en el cuerpo de Cristo en general, o que haya una transformación en nuestra nación, o que haya una transformación en nuestro hogar, o que haya una transformación que se lleve en nuestro sistema educativo o en los trabajos, etcétera, ¿verdad? Es decir,
bajo el contexto de donde cada quien vive, porque realmente el contexto se puede ampliar dependiendo cada persona. Bajo el contexto de Habacuc es de que él es parte de una nación santa que Dios había establecido, y en nuestro contexto como creyentes, estamos hablando de que Dios nos ha puesto sobre una nación santa, sobre lo que somos nosotros peregrinos en esta tierra, pero hay una manifestación de su congregación sobre esta nación. Y hemos entendido y lo que hemos hablado acerca de la restauración de la gloria de Dios sobre esta tierra, en el sentido de que la iglesia o el cuerpo de Cristo como tal no está reflejando la gloria que Dios necesita que se refleje. Y estamos hablando en términos generales, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que hay personas que ciertamente son creyentes y son hijos de Dios, pero no están pecando o están haciendo abominaciones, como también se presenta a veces en el libro de Ezequiel. Entonces vemos que hay cosas que no están, ¿verdad? O hay doctrinas que se están desviando, y un conjunto de cosas que cuando uno ve, por así decirlo, desde el ámbito global, cómo está la situación eclesiástica, o cómo está la situación del culto a nivel global, uno puede sentirse decepcionado y decir, no es lo que Dios espera para su pueblo, no es lo que Dios necesita. Inclusive hasta cierto punto uno puede entender por qué Jesús no ha venido, porque la Biblia dice que Él vendrá por una iglesia madura. Inclusive, si no estoy mal, en el libro de Cantares capítulo 8 menciona, dice, ¿qué haremos cuando nuestra hermana sea pedida? Porque no tiene pechos, en el sentido que ella es inmadura, pues no está lista para casarse, no está preparada, y por eso también esta mujer dice, pero yo soy una mujer, y comienza a citar características de ella, dando a resaltar que es una mujer madura. Entonces Dios viene por una iglesia madura, una iglesia que represente esa madurez, pero no se está viendo, no se está observando esa manifestación, sino que a veces se manifiesta como un punto de corrupto. Eh, Algunos mencionan que la iglesia de Dios está ahí, que está santa y pura, pero realmente una cosa es estar pura y otra cosa es estar madura. Son dos términos diferentes. Es decir, hay una persona que puede tener 14 años de edad, ya sea hombre o mujer. Ciertamente puede ser que nunca ha, por ejemplo, bebido, fornicado, no ha hecho nada malo, pero es inmaduro. Ciertamente es puro, pero inmaduro. Entonces, si esa persona de 14, 15 años llega a una edad de 30 años, ciertamente se va a notar su madurez físicamente, porque tanto nosotros hombres como mujeres maduramos y se nos muestra. Por ejemplo, en el caso de hombres, vemos que nos sale bigote o barba, también nuestra voz cambia, inclusive pues biológicamente cambiamos. De igual manera una mujer que al tener 13 años a tener 30 años también cambian su fisonomía y también otras partes del cuerpo. Entonces físicamente como intelectualmente o en la manera de pensar también tiene una madurez. Entonces no estamos hablando solo del todo de que una pueda ser pura o no, estamos hablando de que sea madura. Entonces vemos a veces cuando hay un cuerpo de Cristo que nosotros podemos verlo que puede ser inmaduro, que puede estar generando daño, etcétera. Entonces uno puede llorar, uno puede decirle al Señor, mira, ¿qué está pasando? Esto no está como debería pasar. Hay hermanos que veo hermanos que contienden, veo que en lugar de apoyarse se inundan, etcétera, que uno puede ver el globo, porque no significa de que alguien que esté en Cristo a veces no falle, ¿verdad? Inclusive lo señala el apóstol Pablo en una de sus cartas relacionado con su conflicto con Pedro, o en otros aspectos que la Biblia habla acerca de que no sean carnales y que dejen de estar peleándose, ¿verdad? O sea, eran hijos de Dios carnales que se estaban peleando en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo trata de corregirlos y que ellos entren en una relación de amor. Entonces, no significa que porque estemos en la iglesia de Cristo, significa que todos van a ser al 100% a la manera de Jesús, ¿verdad? Por eso la Biblia habla de que nosotros debemos estar preparados o maduros. Inclusive, pues, cuando la Biblia habla acerca de los que van a ser perseguidos en la gran tribulación, que serán lavadas sus vestiduras en la sangre del Cordero en la tribulación, significa que ellos, por cuanto no se prepararon, eran hijos, pero hijos que no se santificaron, que no se purificaron, que andaban en carnalidades, en esa tribulación serán llevados a ser purificados, a ser madurados, a ser perfeccionados, porque no lo hicieron antes, pero eran hijos o son hijos. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto es de que uno puede observar a nivel global cómo puede estar la iglesia del cuerpo de Cristo, no solo porque tal vez
hagamos de cuenta que tal vez no está pecando, pero no está creciendo a la madurez que Dios necesita. Entonces, alguien puede presentar su queja, alguien puede orar y Dios va a escuchar porque sabe que eso es lo que se necesita. Inclusive en su momento hablamos como Dios, el mismo Dios nos coloca cargas a nosotros de oración para que nosotros la presentemos delante de Él. En este caso vemos cómo Dios pone la carga sobre Habacuc para que Habacuc ejerza su queja. Entonces Dios puede llamarnos a nosotros de alguna manera a presentar nuestras quejas. No, vuelvo a repetir, no de una manera arrogante, sino bajo la justicia de la palabra, bajo la justicia de la naturaleza de Dios y presentarla. Y obviamente sabiendo eso, sabemos que Dios va a responder. Puede ser que vengan junto con la respuesta a juicios, porque es parte, como lo vemos en Habacuc, pero también la respuesta es esperanzadora, porque después de ese juicio, después de esas manifestaciones, también juntamente con ello vendrá una gloria. Y por eso cito, si acabo de citar acá, Habacuc 2:14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ciertamente Dios puede traer cosas sobre nuestra familia, sobre la congregación, sobre otras lugares para que luego de ese juicio, luego de esas manifestaciones o luego de ese momento difícil, va a venir una gloria sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre la iglesia, de diversas maneras, ¿verdad? Pero por eso mencionamos acerca de la respuesta esperanzadora, es decir, que Dios es un Dios de amor, un Dios que manifiesta la fe y la esperanza. Es decir, que sabemos y que Dios, siendo un Dios, como lo cita también el libro de Romanos, como el Dios de la esperanza, sabemos de que al acercarnos a orar a Él, Él va a traer respuestas con esperanza. No van a ser solo respuestas vacías, ¿verdad? Son unas respuestas con una esperanza basada en el amor que Él ha traído. Es decir, que Él necesita que la iglesia, que Él necesita que la familia, que Él necesita que las personas, amigos, etcétera, tengan el conocimiento de su gloria. Y por eso el Dios lo que va a hacer es que nosotros al presentar estas diferentes quejas legítimas, también nos va a dar esperanzas. ¿Y eso que va a provocar? Que nosotros nos podamos acercar a Él en oración, porque hay cosas que a veces pueden estar impidiendo que nosotros nos acerquemos ahora a Dios. Entre una de ellas de que, Dios de plano no me va a escuchar. O dos, puede ser de que, sí, ¿para qué me voy a acercar si lo que va a hacer Dios es regañarme? O hay muchas cosas que inclusive también el enemigo puede poner en nuestras vidas como una forma de ¿por qué lo vas a hacer? ¿Verdad? Si igual Dios, como tú eres pecador, ¿cómo te va a oír? Y también por esa razón citamos la vez anterior acerca de Elías y con relación a su referencia con Habacuc, porque menciona que Elías oró creo que cerca de 3 años para que no lloviera. Dice que él era semejante a las pasiones que nosotros teníamos, pero que él oró y Dios trajo ese juicio sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso también hablaba en el caso tanto en el caso de Elías con Habacuc, y también la semana pasada hablamos acerca, si no estoy mal, de la responsabilidad en la respuesta, cuando se hace mención acerca de ve y escribe en un libro, es decir, que Dios no solo es que nos quejemos, ¿verdad? Sino que también que tomemos parte de la responsabilidad. Por eso también lo podemos ver en Elías, como Elías ora para que no llueva, pero también es el mismo Elías que llega y dice no va a llover al rey, y también es el mismo Elías que después trae una restauración del altar a Jehová, pero él era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿En qué caso? En que Dios está buscando que nosotros que presentemos justicia delante de Él, ¿verdad? Como también lo mencionamos en el caso, si no estoy mal ayer, con relación a la mujer que llegaba a pedir a Dios por justicia, perdón, al juez injusto por justicia, decía, hazme justicia, y que el juez injusto, a pesar de ser injusto, le hizo justicia a la mujer. Entonces, en este caso, si nosotros oramos a Dios, si nosotros presentamos una queja delante de Dios, Dios va a traer una respuesta esperanzadora. Dios va a traer una manifestación de su gloria. Dios nos va a hablar para darnos esperanza a nosotros, que puede ser que pensemos que puede tardar la respuesta, pero, y aquí es donde se cita el versículo 3, dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Otra vez, espéralo, esperanza, espéralo, porque sin duda vendrá
no tardará. Entonces Dios trae a nosotros respuestas con esperanza. Obviamente también nosotros, como se habla de esperanza, tenemos que esperar, tenemos que sobrellevar. Inclusive en esa esperanza, en esa espera pueden haber acontecimientos difíciles, ¿verdad? Y por eso mencionaba acerca de veces que uno puede orar por la familia, puede orar por ciertas cosas en la congregación y Dios por traer respuestas, pero esas respuestas también pueden traer un juicio, ¿verdad? Pueden, puede ser que digamos, esto no es lo que yo esperaba, señor, o sea, ¿por qué? Porque eso uno espera, hagamos de cuenta, tal vez en la familia, que todos de la nada se despierten y que todos busquen a Dios a una, ¿verdad? Pero no esperamos a veces que tal vez puede ser que un miembro de la familia se enferme o que pase un acontecimiento difícil y que eso lleve a toda la familia a buscar a Dios. Todos esperamos así que de la nada venga todo, ¿verdad? Pero a veces pasa o se ha visto en ciertas ocasiones que tal vez la familia acabe un problema o económico, un problema de salud, y eso conlleva que la misma familia o comienza a buscar a Dios. Y después de esa búsqueda o esa sanidad, las personas ya se entregan y se dedican a la búsqueda de Dios, pero tuvo que venir ese juicio para que eso traiga la esperanza a la cual que presentamos y fue demandada, y Dios traiga esa gloria, ¿verdad? Y en algunas otras ocasiones puede fungir de diferente manera. Inclusive también recuerdo hace años que fui a un retiro en una congregación y el pastor hablaba y decía en su testimonio de que él estaba predicando y de repente Dios le habló a él y le dijo que, que la iglesia de él iba a ser hecha desierta. Entonces él se quedó así como, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué mi iglesia va a ser hecha desierta? Pero era porque Dios iba a provocar algo dentro de la iglesia para después traerlas a una gloria. Él contó el testimonio, pero no me voy a detener a comentarlo del todo. Lo que quiero resaltar es de que hay cosas que no nos esperamos de Dios. O sea, así como Habacuc no pensaba que iba a venir esas cosas de esta manera o estos ayes que Jesús menciona o que Dios menciona, pero ciertamente trajo esperanzas en el sentido de que ya no va a haber el mal. ¿Por qué? Porque iban a venir ayes sobre los malos. Y por esa razón es de que la Biblia o las profecías que se muestran en la Biblia es que van a venir esperanzas, ciertamente van a venir ciertos juicios, pero también con ello, después de todos estos juicios, también van a traer la esperanza. Por eso que nosotros tenemos la esperanza, la venida de Cristo, la esperanza que después de morir vamos a estar con Él. Y también Dios nos ha dejado pues saber de que después de todas estas cosas que la iglesia, la tierra va a pasar o que la iglesia va a pasar, al final de todos va a venir un momento donde estaremos eternamente con Él, donde dice la Biblia que ya no tendremos más tristezas y que Él enjuagará toda lágrima y ya no se escuchará el llanto y ni otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Él ha traído por la escritura muchas respuestas y por eso Dios nos incentiva, nos motiva a leer la palabra, porque ciertamente, por eso hace 2 semanas hablamos de ello, de estar sobre nuestra guarda, que la palabra guarda habla acerca de la observanza o el precepto y acerca de que si nosotros nos quejamos, si nosotros presentamos oraciones, deberíamos ir a nuestra guarda, es decir, deberíamos ir a la palabra, porque ella también nos va a traer respuestas. Aunque uno quisiera que Dios viniera y se sentara con uno y hablara, o que Dios le enviara a uno un ángel, etcétera, ¿verdad? Pero realmente la palabra ya nos ha dejado muchas respuestas. Es decir, que Dios ya eh, de antemano estableció respuestas para nosotros, para que cuando nosotros leamos la Biblia nos traiga a nosotros bastantes respuestas esperanzadoras sobre el trato de la vida con nosotros. Inclusive hay personas que quieren que su familia venga a los pies de Cristo. Por eso dice Josué, yo y mi casa serviré a Jehová. O en el caso en el libro de Hechos donde dice, eh, de cierto te digo de que si tú crees, tú y tu casa serán salvos, dando a entender que mi fe va a provocar eso, o como en el caso también en el libro de Noé, cuando Dios trata con Noé, pero vemos que no, que aunque no era el único justo, también su familia es salvada, o en el caso inclusive de Lot, que Lot era el único justo, pero junto con ellos, a pesar de que él era el único justo, también es salvado sus hijas, inclusive quería ser salvado su esposa, pero la esposa también no se dejó salvar. Pero vemos, a lo que quiero resaltar es la esperanza que Dios como trae como respuesta en nuestras oraciones o nuestras quejas que presentamos y que de alguna manera ya tenemos una fuente, por así decirlo, infinita de respuestas a través de la palabra. Pero como Dios es un Dios de esperanza, sus respuestas traen esperanza, no son respuestas, por así decirlo, de condenación, que a veces también hay personas que tienen miedo y dicen, yo tengo miedo de ser condenado, ¿verdad?
pero es porque como la falta de la lectura de la palabra, la falta de la comunión, provocan que el enemigo traiga engaños y que ellos solo vean condenación eterna, que ellos solo vean como que una esperanza para ellos. Pero sabemos que Dios es un Dios de esperanza y si va a responder, responde con esperanza. Puede que hayan juicios en el medio, por así decirlo, o pueden que hayan manifestaciones que tal vez no nos agraden, pero todo eso surge porque vendrá algo esperanzador, algo que va a aliviar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por esa razón cito el caso o hemos hablado del caso de Habacuc, de su forma de presentar sus oraciones y también su forma de esperar las respuestas, pero también sabiendo que Dios trae esperanza. Y obviamente Habacuc no se quedó con ello. Aparte de la ordenanza que Dios le dio de que escribiera la visión o que escribiera su relación con ello, que se cita prácticamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, también Habacuc busca trasladar esta esperanza o estas respuestas esperanzadoras, no solo por el mandato que Dios le da, sino también, como lo hemos citado en el capítulo 3, el cántico que él crea, porque él prácticamente está creando un cántico, ¿verdad? Y por eso menciono esta parte con el hecho del mover profético o la función del profeta, porque no vemos algo como por así decirlo, de lo que mucha gente habla de los profetas, ¿verdad? Que el profeta es aquel que viene y que Dios lo manda y que profetice o que le mira el esqueleto a la gente, por así decirlo, y cuando habla como que tú eras rayos X, ¿verdad? Sino que vemos aquí una función de un profeta, que el profeta va a entrar en comunión con intimidad y que en la intimidad Dios le revela. Por eso la Biblia dice, Dios no hará nada sin antes revelarse a sus siervos los profetas. Entonces vemos que este profeta, Habacuc, entra en intimidad y Dios le muestra en intimidad la revelación de ello. Pero no se queda ahí, sino en el capítulo 3 vemos como este profeta trae una enseñanza por medio de un cántico acerca de lo que él había vivido con Dios. Y alguien dirá, pues, ¿qué tiene que ver el cántico con con el profeta? Que la Biblia menciona acerca de los profetas que el profeta es un hombre inspirado. Y esa inspiración se refleja en la manera de manifestar, en este caso un cántico. ¿Por qué? Porque vemos cómo este cántico queda de manera inspiracional acerca de nosotros. Inclusive el hecho de la manifestación del avivamiento que Dios se le había mostrado acá en Habacuc 2:14, reflejándose en el capítulo 3 también, si no estoy mal, el versículo 2. Entonces, menciono esto para que entendamos de que la idea de orar es porque la oración va a traer respuestas esperanzadoras, que la oración va a traer consigo, como es una comunión, como es una relación, respuestas esperanzadoras de las diferentes situaciones que la Biblia se está presentando, como ya mencionamos, ya sea por país, ya sea por eh, congregación, familia y otros diferentes contextos que yo podría desconocer, pero sí sabemos de que la Biblia dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Y lo voy a leer, aunque no lo agregué aquí en la pantalla, pero voy a leer ese pasaje que lo habla el libro de Romanos capítulo 15, si no mal recuerdo. Solo voy a leerlo ahorita. No lo voy a colocar en pantalla, pero sí lo voy a leer. Vamos a ver, aquí es Romanos capítulo, sí, estamos. Muy bien, este es Romanos capítulo 15:4. Dice de la siguiente manera. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Ese es el versículo 5. Entonces, seamos impulsados a orar sabiendo que Dios trae respuestas esperanzadoras y que Dios nos va a ayudar para también entender que hay cosas que también tenemos que tener paciencia para que se cumplan, ¿verdad? Hay cosas que pues pueden durar un poquito de tiempo, no necesariamente van a salir de la noche a la mañana, por diferentes razones que en nuestro entendimiento humano tal vez no podemos ver. Por eso Dios nos llama a tener paciencia, ¿verdad? Por eso vuelvo a resaltar el versículo 3, como recalca Dios y le dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Es decir, tengamos paciencia, por eso se llama esperanza, de esperar.
Entonces, Dios trae restauración. Dios, y si ya nos ha respondido, si ya nos ha hablado, tengamos paciencia. Sabemos de que Dios está todo en sus manos, pero también Él conoce el tiempo el que lo va a buscar cumplir, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros, vuelvo a repetir, no entendemos o no sabemos cómo va a influenciar. Vamos a orar entonces, siempre bajo las tres cosas. Uno, basado en este punto. Dos, basado en las personas que quieren aceptar a Jesús. Y tres, en las necesidades. Vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti porque necesitamos hoy tener esperanza. Por eso queremos que nos impulses por tu Espíritu Santo, inclusive en este caso por la palabra. Como sabemos de que si llegamos a oración, si presentamos nuestras diferentes quejas, tú vas a traer respuesta. Tú vas a darnos una respuesta esperanzadora porque venimos para buscar la justicia, buscar la santificación, la naturaleza divina o la manifestación de Cristo en nosotros. Y que aunque pueden las cosas tardar, aunque pueden ser que no la veamos tan rápida como aparentemente pensamos, pero sabemos de que vendrá. Y una de ellas es que tú traes una gloria, como la palabra menciona, y será llena la tierra como la gloria, como las aguas cubren la mar. Así serán llenas de la gloria del conocimiento de Dios. Y eso también se puede ver en mi familia, en mi vida, en mi nación, en mi congregación, ¿verdad, Padre? Así que sabemos de que aunque hayan conflictos, que hayan diferentes causas, tú traerás esperanza. Así que te agradecemos, Dios, desde ya sabiendo de que nos acercaremos a presentar nuestras oraciones, nuestras quejas o nuestros ruegos, ¿verdad? Para que tú obres y operes conforme a tu misericordia. Y en una de esas tú vendrás a responder de diferentes maneras, no solo por visión, no solo por palabra audible, sino también por medio de las escrituras, porque ya hay palabras esperanzadoras en la escritura. Puede ser que no la hayamos visto, pero tú nos abrirás los ojos para verlas y nos revelarás de ello. Te agradecemos por todo, amado pastor, y perdona nuestras diferentes acciones que también no son en ciertos momentos debidas, pero también sabemos que tú nos ayudas a seguir. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos, amado Padre. Amén. Y amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Dios, venimos delante de ti porque sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos fallado conforme a tu palabra, conforme a tu naturaleza, y queremos hoy rendirnos ante ti. Ya no queremos ser enemigos tuyos, sino queremos ser amigos. Queremos ser hijos, sabiendo que tú has ofrecido una nueva naturaleza, que las cosas viejas van a pasar y tú las recrearás nuevas porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Y por lo tanto nos harás tus hijos. Así que agradecemos esta bella y preciosa oportunidad para ser liberados de condenación eterna y que tú nos des guianza día tras día para caminar en tu palabra y para vivir conforme a ti. Te pedimos hoy y que nos ayudes a ser bautizados en agua, a ser llenos de tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Asimismo, creemos y declaramos que tú eres Señor y Salvador y que tú, Jesús, fuiste resucitado por Dios Padre. En el nombre de Jesús pedimos restauración en todo ámbito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades que se están presentando, que se vayan a presentar. Amado Padre, venimos delante de ti porque tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que hoy pedimos, Padre, por aquellas personas que pueden estar en cárceles o tal vez están enfermas en algún hospital, que tal vez se pueden sentir sin esperanza en ambos lugares. Tráelos a entendimiento de la esperanza donde están siendo puestas, porque ellos están al pendiente o propensos para recibir el mensaje del Evangelio. Así que envíales a personas para que traigan palabra de esperanza, para que traigan sanidad, para que traigan apertura de cárceles, para que traiga consolación a la familia en ambos partes, ¿verdad, Padre? Para que tú traigas consolación en los corazones y para que ellos puedan recibir del poder de tu liberación y el poder de tu sanidad. Trae hoy también, Jehová, libertad a los cautivos de amarguras, de tristezas, de diferentes índoles espirituales, para que ellos puedan experimentar y puedan gloriarse en tu salvación, para que ellos puedan comenzar a pregonar la libertad que tú das, para que ellos puedan comenzar a pregonar de que tú liberas, así como liberaste al Gadareno, así como tú has liberado de las diferentes tempestades o acontecimientos a los diferentes hijos tuyos. Así que hoy pedimos liberación, Padre, y que tú también traigas sanidad a la vida de cada persona en sus diferentes cuestiones, ya sea que personas reciban la vista o que reciban que
que se puedan oír ahora, ¿verdad, Padre? O que puedan ser restaurados o recreados los miembros de sus ojos, manos, pies o cualquier cuestión interna como riñones o pulmones o cualquier otro tipo de cosa. Te pedimos en el nombre de Jesús, trae hoy, Señor Jehová, una purificación y salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo y también por las diferentes necesidades que tu pueblo está exponiendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por escucharnos. A ti la gloria, honra, honor y poder. Vamos a orar también. Mira, terminamos, perdón. Entonces, pacíficos sus corazones.